Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. La comunidad está indignada por la decisión del juez de dejar en libertad a la policía bajo influencia que ocasionó un accidente y acabó con la vida de una jovencita en Aruba. Al presidente Nicolás Maduro se le otorgaron superpoderes para gobernar por decreto todo este 2015. Un ciclista arriesga su vida por una de las pistas más extremas del mundo. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Hoy, iniciando la semana, hacemos un repaso de algunos incidentes y hechos que se registraron en las calles de Aruba durante este fin de semana. Iniciamos con un accidente que se registró la madrugada del domingo en la avenida de Juan Chirosquín Boulevard. Un auto se volteó completamente. De inmediato la policía llegó al sitio y se encontró con un auto que estaba con sus 4 llantas en el aire cerca de la parada de bus del Hotel Tamarén. 2 jóvenes estaban en el auto que se accidentó. Ellos fueron chequeados por la ambulancia, ya que uno de ellos presentó dolor en el cuerpo. Continuamos con otro accidente que se presentó el domingo, en donde una motocicleta se deslizó para evitar un accidente mayor. En la frenada, este se cayó y se raspó. Según su versión, este hombre procedente de Bonaire está en Aruba para participar de algunos eventos que hay para el Día Nacional. En el hecho, un peatón cruzó la vía sin percatarse que esta moto se estaba acercando. El motociclista, por evitar estrellar al peatón, frenó deslizándose por la vía. Las heridas del conductor de la moto fueron leves. En otro hecho, una familia que estaba dentro de un auto vivieron una pesadilla en el momento que un auto que venía contrario y al realizar un U-turn en el área de Guayaca, hizo que el auto en donde venía la familia tratara de desviarlo y a consecuencia se adentraron en el monte y su auto se volteó por completo. La ambulancia llegó de inmediato al lugar donde se encontraba este Yaris con las llantas al aire y atendieron con la familia. Por fortuna, los 2 niños pequeños que se encontraban en la parte trasera del vehículo iban con su cinturón de seguridad y quedaron completamente ilesos de este accidente. Asimismo, los mayores tampoco presentaron heridas o golpes por este hecho. Y cerramos con un accidente que se presentó el sábado en horas de la tarde, donde un hombre que iba manejando una moto quedó herido por un Kia Sportage que no le dio preferencia en la cruzada de Alhambra. Allí el cuerpo policial y la ambulancia se presentaron para así prestarle atención a las heridas que no fueron de gravedad. El hombre fue llevado al hospital donde le brindaron la atención ya que tenía dolor en el pecho. Este fin de semana también se presentó un triste hecho. Un oficial de la policía bajo influencia de alcohol acabó con la vida de una jovencita de tan solo 12 años en el área de Poz Chiquito. Lo más cuestionable del caso es que esta persona fue dejada en libertad y está bajo investigación. La comunidad está indignada con este hecho. El viernes en horas de la tarde sucedió un accidente serio en el cambio de Spans Lagoon, en donde un auto atropelló a una niña que estaba jugando en la vía. La situación de la víctima en primera instancia era crítico. El cuerpo policial y los paramédicos llegaron de inmediato y cerraron las vías principales para así llevar con urgencia a esta jovencita que se debatía entre la vida y la muerte. Mientras tanto, en el sitio del accidente, la policía constató que la conductora de quien produjo el hecho era una colega de ellos y por esta razón llamaron a las autoridades competentes, incluyendo al alto comisario de la policía. Allí interrogaron a la sospechosa y confirmaron que estaba bajo la influencia del alcohol. El sábado a las 2:17 de la tarde, el doctor del hospital constató la muerte de la joven Cinia Cruz, de 12 añitos. En las redes sociales se han notado muchas críticas sobre el hecho de que esta policía fue detenida en primera instancia, pero después dejada en libertad. El cuerpo policial quiso aclarar esta situación e indicó que la autoridad que decide la detención y la encarcelación es el Ministerio Público. Ellos también están confrontando un cambio en las leyes penales, en la cual se hace una rebaja en el castigo por causar un accidente bajo influencia de 4 a 3 años. Por esta razón, este cambio puso que el fiscal no pudiera emitir la orden para detener a esta sospechosa hasta el día en que el caso llegue a la corte. Eso es posible solamente para los delitos que tienen un castigo de más de 4 años. Por esa razón, la comunidad de Aruba está indignada y falta de credibilidad por el sistema judicial en nuestra isla.
Damos inicio a nuestra ronda internacional. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio las gracias este domingo a los diputados que votaron en favor de concederle superpoderes antiimperialistas con los que podrá gobernar por decreto hasta fin del 2015. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya tiene los poderes antiimperialistas que tanto ansiaba. Se los concedió el domingo legislativo de su país. Con ellos podrá gobernar por decreto hasta final de 2015 en materia de seguridad y defensa. Gracias a todos los diputados que han votado esta maravillosa ley habilitante que le da el poder suficiente para defender la paz, la soberanía, la integridad de la patria de Bolívar. Esta ley habilitante permitirá a Maduro legislar para la protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas o cualquier actividad externa o interna que pretenda violentar la paz. Algo que según la oposición y varias ONGs podría ser utilizado para recortar las garantías individuales con el argumento del riesgo del enemigo externo. Y es que las tensiones con Estados Unidos crecieron a lo largo de la semana pasada. El presidente Barack Obama calificó la situación en Venezuela como amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos. Los llamo, pueblos hermanos del mundo, a mantener la movilización y a llevar la verdad y a exigir en el mundo entero que el presidente Barack Hussein Obama derogue el decreto de amenaza contra Venezuela. Pero esta no es la primera vez que Maduro solicita una ley de esta naturaleza. Ya lo hizo en 2013 para legislar sobre cuestiones económicas. Gigantesco incendio forestal en el puerto chileno de Valparaíso, un muerto y miles de evacuados. Una mujer de 67 años falleció de un ataque al corazón. Se registraron 7 bomberos lesionados. El fuego también afectó a Viña del Mar y está fuera de control. 300 hectáreas fueron quemadas. La presidenta de ese país, Michelle Bachelet, declaró el estado de emergencia. Un gigantesco incendio forestal en el puerto chileno de Valparaíso, en la misma zona donde en el 2014 otro siniestro se saldó con la muerte de 15 personas, se cobró la vida de una mujer este viernes y motivó la evacuación de miles de personas. La mujer de 67 años murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en un hospital de la ciudad. Las autoridades atribuyeron su muerte al incendio. 7 bomberos resultaron también heridos, 2 de ellos de gravedad, de acuerdo a las autoridades. Hasta el momento, más de 100 casas fueron destruidas por las llamas, según Aluey, que confirmó que tanto el puerto de Valparaíso como la ciudad vecina de Viña del Mar se encontraban bajo estado de emergencia. Tal como hace casi un año, gigantescas llamas amenazaban las zonas más altas de Valparaíso, ubicada a unos 120 kilómetros al oeste de Santiago, sin que al cabo de 8 horas de que se estallara el siniestro pudieran ser controladas. El incendio comenzó este fin de semana en una zona de pastizales y bosques de pinos de difícil acceso alrededor de una importante vía conocida como Camino La Pólvora, que conecta el puerto de Valparaíso con otros poblados. En un municipio del Magdalena, en Colombia, se concentran los operativos de rescate de la policía para regresar a su hogar a la niña Karen Dayana Lambraño, secuestrada desde el 24 de diciembre del año pasado. Esa búsqueda se extiende incluso a Venezuela y Panamá, a donde hay pistas de que habría podido venderla. Lo más doloroso es que las familias de la menor serían piezas claves para dar con su paradero. Investigadores del Gaula de la Policía, que buscan a la niña de 7 años, Karen Dayana Lambraño, le revelaron a Noticias Caracol que realizan intensos operativos en Cesar, Córdoba, Sucre, Santanderes, Bolívar y Magdalena. En este último departamento se concentran las labores de rescate. Según la policía, la niña desde hace unos días habría sido trasladada a una zona rural del municipio de San Sebastián, en Magdalena. La información la acaba de suministrar una fuente que está colaborando con los investigadores. Asimismo, las autoridades revelaron que al iniciar las pesquisas, personas muy cercanas a la familia habrían asegurado que a la menor la sacaron del país. Sin embargo, luego de varias verificaciones, la policía descartó esa posibilidad. E incluso puso en la mira a quienes entregaron esa información para establecer con qué objetivo difunden esos datos. Los primeros resultados de las investigaciones indicarían que Sandra Mulet, la madre biológica de la niña, y Glenis Arias, tía de la menor, maltrataban a la pequeña.
En varios videos, en poder de la Fiscalía, de acuerdo con el investigador, se observa a quien sería Glenis Arias, tía de la menor, mirando hacia todos lados, de manera nerviosa, y quien tiene de la mano a la pequeña una de las últimas veces que fue vista la niña. Por estas razones, y por los testimonios inconsistentes que han entregado la mamá y la tía durante las entrevistas con los investigadores, se convirtieron en las principales sospechosas de la desaparición o secuestro de Karen. Ahora que están privadas de la libertad, los agentes confían en que las detenidas aclaren las siguientes preguntas. Si vendieron o secuestraron a la pequeña, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál es el estado de salud de la niña? ¿En qué parte del país estaría? ¿Por qué quienes saben de su paradero no han denunciado? Un drama viven cientos de venezolanos que arriban a Barranquilla, ciudad colombiana, unos por problemas de seguridad en su país y otros buscando nuevas oportunidades laborales. Noticias Caracol nos presenta el siguiente informe. En una humilde vivienda de un municipio de la costa atlántica se encuentra alojada la periodista venezolana Evelyn García, quien asegura que vino a Colombia huyendo de su país porque la iban a matar. Expresiones soeces impresionantes, donde yo no puedo decir ni mencionar ni expresarme y mi inconformidad con el gobierno de Nicolás Maduro. Con Evelyn llegaron 4 miembros de su familia, entre ellos su hermana Miriam, docente universitaria. A todas las autoridades que he ido, les pido que por favor me ayuden a sacar a mis hijos de Venezuela. En otros sectores y en la misma situación, encontramos a otros ciudadanos del vecino país quienes pidieron no revelar su identidad. Huyendo de la inseguridad, de los problemas que hay, que no se consigue la comida, no se consigue, tenemos que durar horas y horas en una cola para poder comprar. Maribel Jiménez es colombiana, pero vivió 40 años en Venezuela y dice que le tocó devolverse. Ahora pide ayuda al gobierno colombiano. Que le eche un ojo a los colombianos que nos estamos viniendo y a los venezolanos que están pidiendo ayuda, porque la necesitan. La Defensoría del Pueblo ya está atendiendo estos casos. Lo que va transcurrido el año estamos hablando de núcleos familiares que han llegado más de 400 personas. La periodista Evelyn García, al igual que sus familiares, dicen que se encuentran en Colombia sin trabajo, sin dinero y muy pronto sin lugar en donde vivir. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. En Brasil, miles de personas marcharon en contra del gobierno de su presidenta Dilma Rousseff. Aruba se alista para celebrar el Día Nacional de Himno y Bandera.